No sé por dónde empezar. Lo que vi durante la investigación es demasiado. La opresión que vivieron es terrible. Incluso hay un recuerdo que un escritor contó, que no podrás creer cuando lo escuches. Pronto examinaremos esta prisión, sus secciones internas y los eventos que ocurrieron allí. Aquí está la prisión militar de Sydney y los hechos increíbles. Esta es la 30 Calompi al norte de Damasco. Otro nombre para este lugar es el Matadero Humano. Fue construido en la década de 1980 por el régimen de Hafiz Assad en Siria. Inicialmente fue diseñado como una prisión para el ejército sirio y los prisioneros militares. Sin embargo, desde el 2000 se convirtió en un lugar donde se retenían principalmente a los prisioneros políticos. Durante la guerra civil siria que comenzó después de 2011, esta prisión se convirtió en un símbolo de las políticas represivas del régimen. La prisión tiene una forma cuadrada con un área exterior protegida por altas vallas y una parte interior que incluye dos edificios principales, una sala de almacenamiento y mantenimiento y una estructura para el personal militar. El edificio más grande aloja a los civiles traídos por varias razones. En el otro, se alojan principalmente personas de origen militar, y este edificio es donde se llevan a cabo las ejecuciones masivas. Los prisioneros eran llevados a este edificio para ser ejecutados en masa después de un proceso judicial corto e injusto. Las ejecuciones se realizaban en secreto a medianoche con el aval de los funcionarios del régimen. El nombre de la prisión sidneya parece haber sido elegido especialmente porque significa el lugar de los cazadores o el lugar de caza. Esto incluso es una indicación de cuán inhumanos son. El nombre de la prisión revela sus intenciones. Las personas que protestan contra el régimen utilizando sus derechos humanos, de repente se encuentran aquí. Imagínense que dentro, especialmente después del anochecer, no hay ninguna fuente de luz. Personas paradas en la oscuridad total. Sufrieron graves problemas de piel porque no veían el sol, es decir, no obtenían vitamina D. La única forma de ver la luz era que alguien viniera y abriera la puerta. Luego vinieron más personas, y más aún. En habitaciones donde solo podían caber 2 personas, 8 o 10 prisioneros se apretujaban. No había camas, dormían sobre mantas en el suelo. Incluso algunos dormían en el suelo de concreto porque no quedaban mantas. ¿Baño? Se hacía en una esquina dentro de la celda. Dormir en esa habitación apretada con ese olor debe ser la peor cosa que se le puede hacer a una persona. Pero no te preocupes, casi nunca iban al baño, porque había otra forma de agotarlos. Dejarlos hambrientos. En las imágenes que no puedo mostrar aquí, se podían contar los huesos de todos sin excepción. La mayoría ya había muerto por esto. ¿Dormir de noche? No era realmente posible dormir hasta acostumbrarse a los gemidos de los prisioneros después de ser golpeados. Según se cuenta, si alguien en una celda estaba siendo golpeado, era solo cuestión de tiempo antes de que te tocara a ti. No solo golpeaban a una persona y la dejaban, sino que durante estos golpes utilizaban cinturones y palos la mayoría de las veces. Algunos perdían la conciencia incluso antes de poder gritar después del primer golpe. Este es un tipo de prisión donde nadie sabe qué le sucederá mañana, y con ese conocimiento se van a dormir. La persona con la que hablaste ayer puede no estar viva mañana. El juicio se llevaba a cabo completamente a su antojo. Se hizo un diseño en 3D de esta terrible prisión mientras el régimen de Assad estaba en el poder. La información se obtuvo de personas que habían estado allí durante años y el diseño se preparó en consecuencia. Hasta la caída del régimen de Assad, la mayor información obtenida sobre el interior fue este diseño en 3D. Con este diseño único preparado por el Centro de Investigación de Arquitectura Forense, no solo aprenderemos sobre las secciones de la prisión, sino también sobre lo que sucedió dentro. La prisión está dividida en 3 partes. Parece un día de viento. En las partes inferiores de esta sección del edificio se encontraban las celdas donde dormían las personas. En estas celdas para 2 personas, antes se alojaban de 4 a 5 veces más personas de lo normal. Esta es la imagen auténtica de una de esas celdas, el espacio donde residían. Pasaban la mayor parte de sus días solo en esta área. La parte trasera es donde satisfacían sus necesidades de baño. Algunas celdas son más grandes que otras, y aquí también decenas de personas están encarceladas en las condiciones más bajas. La otra parte del edificio es el lugar realmente aterrador. Aquí se realizaban fiestas de tortura. En esta área donde no quedaba nadie, los funcionarios utilizaban una variedad de materiales como cables eléctricos, barras de metal, neumáticos y herramientas de plástico durante estas fiestas de terror.
En la última parte de la estructura en forma de molino de viento, había una cantina y un comedor. Al parecer, a veces traían prisioneros aquí solo por diversión. Pero sin ninguna fuente de luz, solo los guardias tenían una linterna, y solo ellos podían ver lo que tenían delante. Al parecer, a la gente le disgustaba ir al comedor, porque los grupos que llegaban conectados entre sí chocaban y caían contra las mesas aquí, y la mayoría de las veces se lastimaban o se rompían algo. El comedor en Sídney se usa para más que comer. Un día, cortaron el suministro de agua allí. El agua estuvo cortada durante 3 días. Las personas, por la sed, intentaron extraer agua de las mangueras de los baños sucios. Al final del tercer día, un oficial dejó solo un cubo de agua en las celdas. Cuando se repartía, resultaba ser solo un tercio de un vaso de agua. Imagina estar 3 días sin agua y solo beber 3-4 cucharadas de agua. Ha ocurrido una situación lamentable en una celda. El recipiente de agua que dieron se ha perforado de repente o algo similar ha ocurrido. El agua se ha derramado y los que están adentro han intentado beber lamiendo el agua del suelo. El corte de agua ocurrió nuevamente más tarde. Al final del tercer día, uno de ellos no pudo resistir y se atrevió a gritar por agua. Todos estaban sorprendidos porque los oficiales los habían asustado tanto que nadie se atrevía a hacerlo. Incluso al borde de la muerte, solo una persona había tenido el valor. Luego, los demás se unieron a él y todos estaban gritando por agua. Luego, comenzaron a escucharse sonidos de agua goteando desde las tuberías en un tono suave. Algunos lloraban como un niño pequeño porque habían conseguido agua. Los prisioneros en Sídney no solo eran hombres, también había mujeres y niños. Michel Kilo, uno de los principales pensadores opositores de Siria y escritor, relata un evento trágico y escalofriante que ocurrió durante su tiempo en la prisión de Sídney, sobre una mujer que quedó embarazada por los oficiales allí y su hijo. Finalmente le llegó a las 3:33 de la madrugada. No tenía reloj, pero le pregunté la hora. Me llevó lejos, a unos 40 metros, abrió una lata y me dijo que le contara la historia a la lata. De la historia del hombre. Una hija de 26, 27 años. La vi cuando tenía mucho miedo. Tenía miedo cuando estaba asustado porque estaba relacionado con ella. Tengo una experiencia. Esa chica en casa, el niño tiene 4 o 5 años. Un bonito y pequeño, aquí de los aldeanos. Dijo que el tema es para la gente común. Eso indica que has sentido mucha frustración y miedo. Leí la historia de la industria familiar y la conocí. La idea ligera y seca, el cielo, las estrellas y agua y hogar. Y en ese momento le está contando más temas. Pero lo que dijo suavemente. Luego él también dijo algo en secreto. Le canté esta canción de Rima al-Hindi y luego la de Mama Saman Hagaya. Y así sucesivamente. ¿Qué conciencia mantendría a ese niño y a su madre allí? ¿Qué conciencia no sacaría a esos niños a la luz del día al menos una vez? ¿No les mostraría los árboles o los pájaros al menos una vez? Si el diablo tomara forma, no podría ser más cruel que esto. Se vivieron momentos interesantes después de la caída del régimen de Assad. Las mujeres cautivas desconfiaban de sus rescatistas por mucho tiempo, mirándolos con ojos temerosos. Las escenas de emoción que vivimos que duraron 6 horas y cuarto, Dios no se las cuento a mis hijos ni a los hijos de Gis. Vimos a los niños allí que no habían visto el sol. Niños que pensaban que el mundo consistía solo en esa pequeña celda. Los sobrevivientes se alegran como niños. Hay 40.000 muertos. Quienes estaban allí, revisaban el registro para ver si sus seres queridos perdidos estaban o no. Assad, sin vergüenza, niega todo esto. De los 3.000 valientes, pero los héroes de hombros anchos del país que aún viven secretamente enfadado, se ha informado a sus interrogadores en las cárceles. Las fotos están unas con otras. Están haciendo.